Bueno, vamos con la segunda parte del cálculo de recipientes con presión interior. Y habíamos quedado en que los recipientes sometidos a presión interior, en sus paredes aparecían tensiones debido a esa presión interna en tres direcciones: radial, axial y tangencial o circunferencial. Es lo mismo. En los recipientes de pared delgada, al definirlo como de pared delgada, lo que estamos haciendo es dejando de lado las tensiones en el sentido radial. El sentido radial es el perpendicular al espesor o a la circunferencia del recipiente propiamente dicho, y como definimos de pared delgada, dentro de esa pared consideramos que ese esfuerzo, digamos, radial, no es importante. Por lo tanto, nos van a quedar dos esfuerzos, que es el axial y el tangencial, que lo vimos cuando definimos en en cañería. ¿Se acuerdan que demostramos la fórmula esta de la teoría de la membrana, en donde la presión interna era equilibrada por el esfuerzo interno del material, a través, obviamente, de la tensión admisible y de la fuerza que resiste? En este caso, es de la misma naturaleza el cálculo, es decir, vamos a tener un esfuerzo circunferencial o tangencial, que es el más importante, porque el axial, que es el que se da en el sentido longitudinal del recipiente, lo que hace es traccionar la pared. El más importante acá es el circunferencial. El esfuerzo circunferencial, como dice aquí la fórmula, según la teoría de la membrana, quedaría P por R sobre S, que es la tensión admisible del material. ¿Sí? Aquí la norma ha agregado algunas cosas más, digamos, para contemplar algunos, algunos, algunos defectos o algunos problemas que pudiéramos tener con, por ejemplo, la soldadura. Fíjense que en el denominador tenemos el valor E, que es la eficiencia de la soldadura. O sea, la norma agrega a la fórmula de teoría de la membrana el coeficiente de eficiencia de la soldadura, porque en la mayoría de los recipientes, como dije anteriormente, son construidos rolando lo que es el cilindro y soldándolo. A su vez, después llega la soldadura de los extremos. Por lo tanto, la soldadura juega un papel importante. Además, también en el denominador resta 0,6 por P, que es un coeficiente que también es como una especie de coeficiente de seguridad, en donde el P del denominador puede ser el P del numerador también, que es la presión de diseño. Pero en muchos casos se utiliza también lo que es en el denominador solamente, ¿no? Se utiliza lo que es la presión de control o presión hidráulica, que es mayor. ¿Mm? Fíjense que si yo utilizo la presión hidráulica o de prueba en el denominador, lo que estoy haciendo es disminuir el resultado del denominador. Si disminuyo el resultado del denominador, lo que hago es aumentar el valor de T, o sea que estoy usándolo como un coeficiente de seguridad, ¿verdad? Entonces, este valor de P en el denominador puede ser el de la presión de diseño o el de la presión hidráulica o de prueba final de resistencia. La presión en el numerador es la presión de diseño, R es el radio interno del recipiente, y C es un factor de relativo a la corrosión, que en algunos casos se puede tener en cuenta aquí arriba, pero yo creo que simplemente teniéndolo acá, sumándolo al valor de T obtenido de esta fórmula de la membrana mejorada, llamémosle así por ASME, es suficiente. Estos valores de coeficiente de corrosión o de sobreespesor por corrosión varía entre 1,25, 1,5, 2 milímetros cuando mucho. Recuerden siempre que cuando hacemos el cálculo de T, después tenemos que ir a buscar el T comercial, y normalmente tendríamos que ir al superior si estamos muy cerquita
o hasta por ahí no llegamos al que se encuentra comercialmente. Entonces, esos 2 milímetros o 1,5 milímetros que le íbamos a sumar por sobrepeso y por corrosión, ya está dado porque vamos a seleccionar un material según un espesor comercial que podamos encontrar en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, para el espesor del recipiente, utilizamos esta fórmula de T. ¿Sí? Este es el espesor del recipiente. Bien, después veremos cómo hacemos el cálculo de soldadura cuando entremos a ver soldadura para ver que nos resista la junta también a la presión a la cual estamos diseñando el recipiente. Con respecto a las tapas o extremos de estos recipientes, vamos a tener una variedad, como las que muestran acá en la figura, que ya la vamos a desarrollar un poquito más adelante con otro apunte porque en donde salen cómo se calculan los espesores de estos extremos. Ahora les quiero mostrar lo de la eficiencia de la soldadura, que ya ustedes los deben tener, que es un valor menor a 1 y que estaba relacionado, creo que en algún momento le he dicho, está relacionado a el tipo de soldadura que se haga, si es un tipo de junta a tope o es un tipo de junta simple con refuerzo o tipo U. Bueno, hay variedad de formas a solape o soldadura doble, como se denomina a este tipo cuando se pone un material sobre otro o una chapa sobre otra. Y lo que va a variar y nos va a dar como resultante final la eficiencia máxima es unos pasos intermedios que pueden ser controles como radiografía o un tratamiento térmico de la junta, mejora mucho las condiciones de tensión de la soldadura. Por ejemplo, en la segunda fila aquí tenemos, por ejemplo, que la eficiencia básica es un 80% o 0,80, ¿sí? Y fíjense, si lo radiografiamos y le hacemos un tratamiento térmico, como en este caso, podemos elevar esa eficiencia al 95%. Pero debemos previamente realizar el tratamiento térmico y controles como el de soldadura. Entonces, ese valor de E que tenemos recién en la fórmula de la membrana, es ese valor E, que nos da esa norma y que tiene que ver con la eficiencia de la soldadura. Disculpa, Lucho, te hago una pregunta porque yo me fijé, se ve que en otra bibliografía tenía otros datos, porque de la soldadura a tope vi Sí. que la eficiencia era 0, o sea, 65%, y haciéndole análisis de radiografía, por ejemplo, me llegaba hasta el 95% y en algunos, no me acuerdo con cuál, más. La de tope, la primera que sale. Perdón, la de tope arrancabas con un 0,60%, decís. 0,65 Ajá, sin controlar, pero si le controlabas, como que iba aumentando la eficiencia, claro. ¿Y en qué hasta material era? llegar a 90%, 95%, a 100. No, 100 es difícil. 100 no, No, es porque difícil. estaba ¿Sabes por no en qué? porcentaje. Porque 100% es como el material mismo y es imposible, ¿sí? Claro, Que sí, una sí, entendí. soldadura cumpla, o sea, perdón, cumplir va a cumplir con la resistencia, pero es menor su resistencia que el material, por ejemplo, laminado. Así que el 100% es muy difícil, porque además, no olvidemos que, por ejemplo, la radiografía nos va a mostrar si la soldadura ha tenido penetración, si está en el tamaño suficiente, etc. El tratamiento térmico nos va a hacer liberar tensiones de esa soldadura. Pero, por ejemplo, esto también se lo he comunicado otras veces, la zona afectada por el calor, que es la zona muy cercana a la pileta líquida que se forma y a la mezcla de los materiales, digamos, que se produce en el soldado, ¿no es cierto?, en la soldadura, ya ahí tenés un punto débil que se lo atribuye obviamente a la soldadura. Entonces, el 100% no se puede llegar. Lo que sí, por ejemplo, yo estaba viendo acá para aquí abajo, ¿ves? Por ejemplo, la soldadura solape doble es una soldadura que está sometida a corte. ¿Se acuerdan? Creo que han, bueno, algunos he conversado con Boca de seguro, porque
¿te acordás que un coeficiente alfa para obtener la tensión de cordón de soldadura era 0,65? ¿Sí? Bueno, Sí. esto también para corte siempre va a ser un esfuerzo de lo más perjudicial para la soldadura. Por eso la eficiencia de la soldadura es 0,65. Y acá tiene doble soldadura. Fíjense en la soldadura simple a solape. Voy a ver si puedo agrandar un poquito. La soldadura simple a solape, que no tiene acá la segunda soldadura, fíjense, 0,60. Bien, entonces, fíjense que con algunas mejoras, por ejemplo, el tratamiento térmico, llegamos a 65 o 70% en este caso, en este tipo de soldadura. ¿Sí? No sé, ese que vos viste, ¿dónde lo viste? Si es de alguna norma. Ahora no me acuerdo dónde lo vi tantas bibliografías, no me Bueno, acuerdo, pero es está sin bien. analizar, o sea, sin hacerle ninguna prueba, era 0,65. Si lo controlabas con radiografía, aumentaba. Si lo Bien. controlabas con, no me acuerdo qué otros más decía, como que iba aumentando. Sí, en esto estamos de acuerdo. Fíjate que ahí recién lo que vimos a tope, si le hacíamos radiografía y tratamiento térmico, iba hasta 0,95. De, Claro, de 80% o 0,80 que arrancaba, o sea, se mejoraba un 15% más con esos dos controles, o un control y el otro era un tratamiento. Pero difícil llegar al 100% en una soldadura, ¿sabes? De claro. todas maneras, todos o la mayoría de los valores, si ustedes toman un 0,80, 0,85%, va a estar bien, va a estar dentro de lo contemplado, no van a estar lejos de los valores que se necesitan. ¿Mm? Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no. Vale. Se me fue ahora lo que quería mostrarle. Ah, este mismo. Bien, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con los extremos del recipiente o cabezales. Se lo puede llamar de las dos formas. Bien, acá tenemos los cabezales. Voy a meter un poquito para que lo vean. Con respecto a los cabezales que contemplan la norma, ya vamos a ver las figuras, son elipsoidales, toriféricos, hemisféricos, cónicos, toricónicos, planos, conformados. Cada una de estas formas van a ir variando de acuerdo a la necesidad y principalmente a la presión interna que existe en el recipiente. Fíjense que cómo nace digamos, estas diversas formas que tienen los extremos. Si nosotros imaginamos un recipiente, vamos a ver si vemos alguna de las figuras para que lo podamos mencionar. Bien, bueno, vamos a ver este que es el caso típico de un recipiente de alta presión, por ejemplo, que contiene hidrógeno, tiene que tener esta forma, digamos, semi-esférica. Supongamos que este fuese un recipiente con un extremo plano, es decir, una tapa acá simplemente plana. La unión entre el cilindro del recipiente y la tapa plana es un ángulo 90 grados, donde justamente se va a encontrar la soldadura. Ese ángulo de 90 grados lo que hace es ser un concentrador de tensiones importante. Siempre los cambios de dimensiones que tengan 90 grados en ángulos o ángulos vivos, siempre van a ser concentradores de tensión. Por lo tanto, la tensión en la soldadura va a ser importante. Vamos a tener esfuerzos cortantes que tratan de romper la soldadura, vamos a tener esfuerzos normales de corte, bien digo,
esfuerzos de tracción y vamos a tener también momentos flectores. Todo eso en el ángulo de unión de la soldadura. Por lo tanto, es un lugar muy crítico, por lo que necesitaríamos de un extremo plano muy grueso, de un espesor mucho mayor al del recipiente propiamente dicho. Cosa también difícil de poder conseguir, y no solo eso, sino que después poder unir un gran espesor de extremo con una pared de recipiente menor. También se hace difícil la soldadura en esos casos. Entonces, lo que se hace es ir deformando el extremo y a su vez ir llevando a la soldadura más adentro que la zona más crítica, donde el esfuerzo de la presión hace que en el caso de los planos el esfuerzo en la soldadura sea muy grande. Fíjense que tenemos estos dos casos como el elipsoidal y el toriesférico, ¿sí? Que si bien no son extremos planos porque ya tienen una concavidad, como la estamos viendo en la figura, fíjense que nuestro cilindro va a estar soldado recién en los extremos donde justamente el extremo, y valga la redundancia, se ha enderezado de alguna manera, ¿sí? No es la zona crítica de la presión, sino que la alejamos de la zona crítica, que en este caso sería el radio. ¿Eh? La presión estaría incidiendo de manera más perjudicial en el radio de cualquiera de estos ejemplos de extremo, y no en la soldadura, que va a estar más alejada de ese lugar crítico. Eso es un poco el sentido de estos extremos, por ejemplo, toriesférico y elipsoidal, porque son extremos que se pueden utilizar para presiones medias, pero no para altas presiones, pero sí para presiones medias. Entonces, elipsoidal, toriesféricos, y en algunos otros casos se pueden encontrar con algunos que se denominan cóncavos también. Pero elipsoidal y toriesférico está bien. Y después ya tenemos el hemisférico o semiesférico, que por excelencia es el extremo de recipientes a presiones altas, que ya vamos a ver cuáles son sus valores de espesores. Y después tenemos los cónicos, como recién les había comentado, para evacuar el interior del recipiente. Este ángulo alfa tiene que ser 30 grados como máximo, porque si es un poco mayor que 30 ya dificulta esa evacuación, digamos, sobre todo de los sólidos que estamos mencionando. O tenemos los toris cónicos, que ya sí, el alfa es un poco mayor, pero fíjense ustedes cómo acá es toricónico, o sea, también tenemos una sección tórica, que es la curva esta, que une el cono con una parte recta, que es la que va a ser unida al recipiente. Normalmente en estos extremos cónicos y toricónicos, después de la unión de soldadura con el recipiente, se le suele hacer un refuerzo a todo el diámetro, porque al tener las paredes inclinadas, como las vemos en el dibujo, se generan esfuerzos sobre el diámetro del recipiente que tienden a abrirlo, tienden a traccionar esa parte del recipiente muy cercana al extremo toricónico o cónico. Por lo tanto, en toda la circunferencia muy cercana a la unión del recipiente y el extremo, se le suele hacer un refuerzo que puede ser de algún perfil, un perfil T, un perfil L. Lo que hace es, como le digo, reforzar para evitar la deformación que puede llegar a producirle esfuerzos debidos a este tipo de extremos. Aquí tenemos, perdón, bien, en el caso del cabezal elíptico, ¿sí? Tenemos el perfil T sub R, sería el perfil del extremo, sería calculado de esta manera. La presión, tenemos el diámetro, en este caso, según la figura, es el diámetro interior, ¿sí? Y es prácticamente
el mismo cálculo que el de la pared del recipiente, nada más que cambia 0,2 por 0,6 aquí en el denominador. ¿Sí? Aquí en este caso, si tuviésemos el espesor calculado, daría la presión admisible que ese recipiente podría soportar. Esto es para cabezal elíptico. Para el caso de cabezal toriesférico, el caso B, el valor del espesor del extremo tiene esta fórmula 0,885 por P por L. Vemos que es L en el toriesférico. L es el radio mayor. El radio mayor. En estos casos, en este caso del toriesférico, tenemos dos radios. Un radio que es el radio mayor de la curvatura y este radio que se denomina radio de acordamiento. Radio de acordamiento. Entonces, aquí tenemos dos radios, por lo tanto, L es el radio mayor y algunas cuestiones que condicionan el cálculo de espesor, que son, por ejemplo, que el espesor sobre ese radio tiene que ser mayor o igual que 0,002. O que el radio de acordamiento tiene que ser igual al 6% del radio grande, o el radio mayor. ¿Verdad? Y que L, que es el radio mayor, sea igual al diámetro. Si volvemos a la figura, L es el radio de la curvatura mayor, ¿sí? R radio de acordamiento y D mayúscula es el diámetro interior de la figura, en este caso, toriesférico. ¿Sí? En el caso del hemisférico, ¿sí? En el caso del hemisférico, perdón, del hemisférico o semiesférico, como quieren llamarlo, también tienen algunas condiciones con respecto a que el valor del espesor, qué valor tiene que tomar, y el valor de la presión. En este caso, fíjense ustedes en la fórmula, P por R o el radio sería en este caso, estamos hablando del esférico, o sea que L es el valor del radio del hemisférico, ¿sí? Es el valor del radio. Y fíjense que acá en el denominador tenemos un 2, que si nos volvemos a la norma de ASME para el cálculo del espesor del recipiente, ese valor de 2 no estaba, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que el espesor, en este caso, va a ser la mitad que del cilindro propiamente dicho. O sea, fíjense la eficiencia que tienen con respecto a la presión, este extremo semiesférico o hemisférico, que con la mitad de espesor que del recipiente, o sea, del cilindro que hemos calculado, soporta la presión. Y en este caso, estamos hablando de un recipiente que soporta altas presiones, como por ejemplo el almacenamiento de hidrógeno. ¿Sí? Y los cabezales de cuerpo cónico, también tenemos una fórmula que es igual a esta. Interviene alfa, porque es el cono, ¿no es cierto?, o el ángulo que tiene en este caso el cuerpo cónico, y en el toricónico me parece que está faltando acá del toricónico. Pero bueno, sería cambiar la fórmula 10, digamos, por el valor de alfa que va a ser mayor que 30 en el caso del cuerpo tórico, y además el radio, acá lo dice, el radio de transición o de acordamiento, ¿sí? No debe ser menor al 6% del diámetro de la falda de cabeza. O sea, tiene algunas otras condiciones esta fórmula para ser utilizada en el cuerpo tórico. Entonces, podemos generalizar diciendo que para recipientes de almacenamientos podemos utilizar extremos planos, ¿sí? Y a medida que va aumentando las presiones, si hablamos de recipientes horizontales, podemos utilizar o cóncavos, o elipsoidal, o toriesféricos, o hemisféricos a medida que va aumentando
las presiones en el interior. Y para los verticales que necesiten evacuar contenido, se usan el cónico y toricónico. Después quizás que Gastón les haga hacer algún práctico de alguna garrafa, algún recipiente en donde vamos a poner un extremo plano, por ejemplo, y le vamos a dar condiciones en el Cosmos, que es el software que tiene para cálculo por elementos finitos, el SolidWorks, y después, por ejemplo, le ponemos un extremo toriférico o hemisférico con la misma presión, y gráficamente vamos a ver con colores cómo las tensiones en ese ángulo que recién les comentaba que se incrementan las tensiones, en ese ángulo, cómo poniendo un extremo de esta naturaleza, cómo mejoran las tensiones a las que está sometida el recipiente. Entonces, queda la clasificación hecha de acuerdo a que ustedes tengan presiones internas o no. No sé si hay alguna pregunta respecto de eso. Justo eso vimos hoy con Gastón. Ah, bien. ¿Qué hicieron? ¿Un recipiente y un extremo? ¿Y le pusieron presión adentro? Sí, él nos dio el recipiente y le hicimos el análisis para ver las tensiones y nos mostró él cambiándole el cabezal a un hemisférico, cómo se disminuían las tensiones. Perfecto, así que vamos casi juntos, che, mira vos. Y lo vieron gráficamente, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia? Sí, vimos gráficamente los colores cómo cambiaban y nos mostró por puntos cómo eran las tensiones, Ajá. cómo iban variando los números. Bien, perfecto. Bueno, bárbaro, me alegro. Bien, bueno, aquí hay algunos casos, digamos, de cómo se pueden soldar las tapas planas, ¿sí? Se pueden soldar de adentro, de afuera, pueden tener también una especie de un ancho un poquito más largo, digamos, para, fíjense, mejorar esa condición que les decía yo recién de presión, porque fíjense cómo alejamos la zona de soldadura del vértice y le hacemos inclusive un radio en esa zona para mejorar el efecto de los esfuerzos, cómo se genera en un radio internamente para mejorar y distribuir un poco más ese esfuerzo que hay en ese ángulo, que cuando es vivo, como en este caso, es muy grande. Es muy grande. ¿Sí? Bueno, hay tapas rectas con anillos roscados, o sea, se puede hacer tapas con roscas. Este es el caso de tapas como una especie de brida, fíjense, una brida ciega, también puede ser una tapa con una junta en el medio para evitar la fuga. Obviamente que son casos en donde no tiene que haber presiones, ¿no es cierto? Grandes presiones. Estamos hablando de almacenamiento o de circulación, pero no a presiones importantes, ¿no es cierto? Bien. Bueno, estos serían algunos casos de cabezales de extremos de recipientes de presión. Bueno, después vamos a ver, la clase que viene vamos a ver este de presión externa. La clase que viene vamos a ver este de presión externa. Vamos a ir con el tema de cabezales. A ver. Lucho, antes que me olvide, hay algunas carpetas que quedaron vacías en el V, como la de bridas, soldaduras. Ajá. O sea, yo descargo el comprimido y cuando lo abro no tiene nada. A ver, decime cuáles son. Había 2 o 3 archivos que no se podían descargar. A Le ver, decía un ¿saben, error. saben cuáles son? Así las anoto para revisar. Entonces, me dijiste bridas. ¿Algunas carpetas o todas las que están en... Ahí abro el V y te digo. Ah, bueno, dale. Algunas, no todas. Porque yo las he visto, pero bueno. Era la de bridas juntas, Sí. soldadura, eficiencia, y había una más que no me acuerdo cuál era. Bueno, voy a revisar eso. Eran 3. ¿No la ven directamente? O sea, yo la descargo y cuando abro porque son varios archivos, cuando abro el comprimido no tiene nada. Bien, bueno. Sí, Yo vayan no sé si cuando se cayó el V algunas cosas se perdieron. Ah,
Cierto. Bueno, déjeme entonces, pero sí, cualquier cosa mándeme un correo, pero ahora voy a revisar esto. Revisen siempre, Ah, porque yo confío que está y fíjense, no, no la ven ustedes. y espesor de juntas, creo que es la otra. Muy bien. Candy iba a decir algo, me parece. Sí, Sí, que yo hoy descargué casi todas, o sí. sea, descargué todo lo que había en el V y hubo 3 archivos, me parece que eran, que no los puedes descargar, pero PDFs eran, que me saltaba el error Ajá. ahí como en la página de que no se podía visualizar. No me Bueno, acuerdo exactamente cuáles eran, pero los puedo buscar. bueno, dale, lo voy a revisar entonces. Sí, lo voy a revisar, no, no sabía. Pero sí, ustedes apenas que encuentren alguna anomalía ahí, avísenme porque yo confío, por ejemplo, que lo puse y veo que ustedes no lo están viendo. Bueno, un poco como para también ir viendo el tema de soldadura y para que ustedes también se ubiquen los que están haciendo ya la tesis o recipientes. Fíjense que las uniones soldadas se dividen por categorías, de acuerdo a la posición, digamos, y a la forma que tengan las soldaduras. Estas uniones se califican, ¿no? En diversas categorías. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos, ¿ven? Ya después lo vamos a ver cada uno, ¿cierto? En categoría A, B, D, C, y cada una está en un punto, ¿no es cierto?, de ubicación, como por ejemplo en este recipiente, ¿no es cierto?, completamente, ¿ves? Por ejemplo, la SA, todo lo que sean uniones longitudinales, todo donde ustedes vean, ¿ves? Soldaduras longitudinales, se van a denominar como A. Esta categoría después también está combinada, obviamente, con la AWS, que es la norma de soldaduras. Entonces, cuando van a hablar de una soldadura de categoría A, la norma de soldadura, y en esto estamos hablando de longitudinales, perdón, uniones longitudinales. Fíjense la categoría B, fíjense en el cabezal conformado acá en el extremo, está soldado el cabezal de una forma circunferencial, ¿sí? En el cabezal. Categoría B, C, uniones que conectan las bridas, y D, conectan cámaras, conectan derivaciones, transiciones de diámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de uniones soldadas. Para mostrarles un poquito y entrar en temas, lo que son juntas uniones de tipo 1 tope, ¿sí? Podemos utilizar desde un lado, de acuerdo al espesor, o podemos soldar de los dos lados. Esas son soldaduras a topes, ¿sí? La 1, por ejemplo, ¿sí? La de tipo 2, a tope simple con respaldo. Fíjense que el respaldo sería una especie de placa que está en la parte interna y hasta donde llega la soldadura propiamente dicho, ¿sí? La 3 también es soldadura a tope, en este no hay respaldo, ¿no es cierto? No existe nada que la contenga la soldadura acá ni que la una, ¿cierto? Siempre se aplica en soldaduras circunferenciales, por ejemplo, donde los espesores son mayores a 16 milímetros. ¿Sí? La de tipo 4, a solape o a filete también se le suele llamar, doble o simple, de acuerdo si las dos solapas están soldadas o no. ¿Sí? Las 7, vamos a ir directamente ya a las 7, ¿ves? Son juntas de esquinas o en ángulo. Las 7 y las 8 son juntas de esquina o en ángulo, obviamente, cuando estamos soldando, y la palabra lo dice, en ángulo. Se suele llamar también de filete también. ¿Eh? Este es el caso de uniones de los extremos, por ejemplo, ¿sí? Uniones de refuerzos, en el caso del 7 se pueden unir refuerzos con dos tipos de soldaduras. Y bueno, algunas otras, pruebas a presión, la prueba de presión, que yo le digo, puede ser 1,3 o 1,5 de la presión de diseño, que estaría suficiente para el cálculo de la presión. En este caso, la fracción esta entre la presión de prueba y la presión de diseño, ¿sí? Se puede utilizarla o no necesariamente. Directamente por ahí se trabaja directamente con 1,3 de la presión admisible, que es la M, o 1,5 de la presión admisible,
y estaría suficiente. Pero si uno quiere agregarle un grado más de seguridad, puede hacer esta relación entre la presión de prueba que vamos a hacer y la presión admisible del recipiente promedio. ¿Sí? En el caso de que sea neumática, el coeficiente baja un poco a 1,1. En el caso de que sea neumática, o sea que se utilice aire para la comprobación, digamos, de la resistencia del recipiente o la presión de prueba que vamos a hacer más. ¿Sí? Bueno, después de este catálogo sigue lo que es recipiente de presión a altura, pero en la clase que viene vamos a ver el de cálculo de recipiente con presión externa, que es bastante distinto a este y se tienen en cuenta otras cuestiones, y después vamos a ver con torre en altura o recipientes esbeltos. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta en lo que tiene que ver con cálculo de espesor de recipiente que hemos visto hoy, cálculo de extremo. En el caso cuando hagamos el parcial, quizás podemos darle cálculo de recipiente, cálculo de algún extremo, o qué extremo ustedes utilizarían para este caso, sería la pregunta, y calcular el extremo. En esos casos, como siempre, vamos a hacer el parcial con la carpeta, ¿no es cierto? Porque este tipo de fórmulas no las vamos a aprender de memoria. Son muchas, son muchos coeficientes, no nos vamos a acordar nunca. Entonces, lo que sí podemos tener siempre presente es la fórmula de la membrana, digamos que es básica, es muy simple y es deductible también, se puede deducir fácilmente, de la fuerza de la presión contra la fuerza de la resistencia del material. Y acuérdense que en el caso de ASME, para el recipiente, lo que ha hecho, ha tomado esa fórmula de la membrana, del cálculo del espesor del caño que vimos, y le ha puesto el coeficiente de seguridad de soldadura, el coeficiente de eficiencia de soldadura, porque la mayoría de los recipientes van a ser hechos con soldadura, de esa manera, y a su vez también utiliza la presión de prueba o presión hidráulica de prueba, por un coeficiente de 0,6 en el denominador ahí para mejorarlo. Y además también no se olviden que aumenta a todo ese resultado, le podemos aumentar un sobreespesor por corrosión, que normalmente se lo hace con valores de 1,25, 1,5 milímetros, estoy hablando, en el caso de aquellos materiales de aceros simples o acero al carbono, que por ahí, para darle un poquito mayor de vida útil, supongamos que utilizamos agua o vapor, entonces para darle un poquito más de vida útil se suele darle ese sobrepeso por corrosión. ¿Sí? Vale. En el caso de recipientes de acero inoxidable ya no vale la pena aumentarle ese sobreespesor por corrosión porque ya estamos usando un material adecuado, entonces no va a hacer falta. Pero siempre por las dudas, si utilizamos un acero de carbono simple, siempre le podemos sumar 1,5, 1,25 o utilizar la placa superior al que hemos calculado, al espesor que hemos calculado. Ya con eso, si estamos incorporando 1,2 o 1,2 o 1,5 de sobreespesor, porque comercialmente viene así, listo, no le vamos a sumar a su vez 1,5 más. Decidimos usar ese y se acabó. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguno que quiere preguntar algo de la tesis. Si tiene alguna duda, si no, bueno, cualquier duda se comunican conmigo, no hay ningún problema, lo vemos. Y bueno, por ahora entonces la clase de hoy está terminado. Vemos la clase que viene con presión externa y quizás entremos en recipientes esbeltos. Bueno, si no hay